Tenemos una noche muy cargada de temas, una entrevista con el presidente Menem, la presencia de María Julia Alzogaray versus Federico Storani. O sea que el Congreso está muy enojado con María Julia Alzogaray, no solo el Congreso, creo. Tenemos la presencia de varios economistas para discutir el programa económico. Volvemos al caso Aerolíneas. Es una serie de problemas, de presencias, de debates muy importantes esta noche. Creo que una semana decisiva quizá para el futuro político y económico de los argentinos. Pero antes de eso, quiero dedicar un par de minutos a regocijarme junto con ustedes. De modo que vamos ahora a la presentación del programa y en un minuto me regocijo y después pasamos a preocuparnos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Austral Líneas Aéreas, una empresa privada que vuela hacia la creación de nuevos y mejores servicios. Asistencia odontológica integral. Desde 1980, la seguridad de elegir lo mejor y más avanzado en tecnología odontológica. Banco de Crédito Argentino, su banco, el de los emprendedores. Centro de Revitalización Biológica en San Pablo, Brasil. Vivan mejor recuperando su salud, vitalidad y energía. 84-6065. Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Eficiencia y seguridad en un banco creado para sus necesidades. SEMES, 30 años de experiencia en cobertura médica. Avenida Alvear 1444, 303-3162. Banco de Galicia y Buenos Aires. El beneficio que un banco trabaje para usted. Centro de Diagnóstico por Imágenes, Clínica del Sol. Venezuela 1552, 370666. Iquique International Suppliers, representante de Sofri, Zona Franca Iquique, San Martín 390, cuarto piso. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud. Ishikawa Electrónica, Sony, Amenábar 2038, 782-1479. Banco Río, un banco global que en todas las áreas está siempre un paso adelante. Porque su salud merece calidad y eficiencia, Medicus, líder en medicina privada. Merval es el nombre del mercado de valores de Buenos Aires, una red de 220 agentes de bolsa que transforman su ahorro en inversión productiva. Nobleza Picardo, para sus cigarrillos Derby, el sabor del éxito. Sebel Argentina, una empresa que invierte, produce, exporta y cree en el país. Sebel, para sus productos Fiat, Peugeot y Chevrolet. Vallejos e Hijos SRL, servicio de comedores para empresas, 765-3066.
Bueno, y como les decía, el regocijo viene ahora. Adelante. Pasen, saludo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, saludo de nuevo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, Doctor Mariano. Luis. Siéntese. Ustedes recordarán que hace, no sé, 2 meses más o menos, ¿no? Sí. 2 meses. Sí. 2 meses tuvimos acá un programa que vinieron a acompañarnos Raúl y Graciela Cantale, Raúl a mi izquierda, Graciela a mi derecha, ambos ciegos, un matrimonio de ciegos, que había hecho su pedido de crédito para una vivienda, había cumplido todas las reglas y el plan de emergencia los había tomado a mitad del camino. Apenas terminó ese programa, el doctor Montero Ruiz, presidente del Banco Ciudad, también aquí a mi derecha, me llamó y me dijo, yo voy a tratar de resolverles el problema de la vivienda. Me llamó de nuevo Montero Ruiz hace 2 días, creo, ¿no? Sí, señor. 2 días y me dijo, tengo la escritura. Acá está. Y yo querría, ¿por qué no la muestra? Porque esto es de Pero lo verdad. más importante no es que tenga la escritura, ellos tienen el dinero. Ellos tienen más que la escritura. La Tenemos escritura la de hoy en día casa. no quiere decir mucho la escritura de hoy en día, ¿no? No. Tienen el Tenemos dinero, la tienen la casa. propiedad. Sí. Exacto, sí. Sí. Yo creo es una cosa importante. Yo creo que acá hay 2 cosas para destacar que son fundamentales. La primera, que estos 2 señores tenían un derecho que surgía de haber cumplido estrictamente con un programa estipulado por un banco oficial y por una línea de redescuento del Banco Central de la República Argentina. Como usted bien dijo, las leyes de emergencia económica les trabaron el derecho que tenían a acceder a ese préstamo. Bueno, a mí me pareció, dadas las circunstancias y de tratarse de 2 personas impedidas, que el banco dentro de sus fondos podía bancarlos, pero siempre teniendo la seguridad que definitivamente posterior el Banco Central iba a honrar el compromiso que había adquirido y así fue. El segundo punto que vale la pena destacar es que cuando los comunicadores sociales son serios, correctos, no solamente sirven para criticar o para hacer presente disconformidades de la sociedad, sino fundamentalmente para hacer conocer muchas falencias que quizás las personas que están a cargo de los distintos organismos no las conocen. Y como yo, además de tener la suerte de ser amigo suyo, lo tengo catalogado entre los comunicadores sociales correctos y serios, yo tengo que agradecerle que usted se haya ocupado de este tema y que nos haya dado a nosotros la posibilidad de cumplir con un deber que me parecía que era indispensable llevarlo adelante. Esto me parece que son las 2 partes más interesantes que hay que destacar. Graciela. Sí. Sí, el señor tiene razón realmente, porque dado todo lo que habíamos pasado y todo, haberlo hecho esto público a través de este programa hizo posible esto, ¿no? Porque realmente por eso la importancia, lo que dice el señor, de los medios de comunicación. ¿Cuándo se mudan? Especialmente, Bueno, ahora hay que arreglarla un poquito la casa, hay que pintarla. Ahora necesitamos... Eso le pasa a todos, a los Eso, ciegos y ahora- a los videntes. Ahora el problema que tenemos es otro, que para mí es mucho más angustiante, es cómo la pago. ¿Ah, no le va a pagar a él? ¿Sabe ahora? por qué? No me diga que no le Porque va a estoy pagar. al borde de la cesantía. Yo trabajo en Entel y compañeros míos han quedado cesantes. Y yo también corro el riesgo de quedar cesante, porque han quedado cesantes personas que han muerto ya hace 2 o 3 meses, compañeros en vacaciones, compañeros con parte de enfermo, y yo también corro el riesgo de quedar cesante. Entonces mi angustia es esa. ¿Cómo puedo zafar de esta? Porque de un lado tira, según el gobierno, los gremialistas. Del otro lado tira el gobierno. Y los obreros en el medio, angustiados, desesperados, sin saber qué hacer. Esa es la pregunta que yo me hago. Yo le quisiera contestar a eso que usted dice, de un lado tira el gobierno y del otro lado los gremialistas. Los gobiernos en general, en todos los países del mundo, conducen los países con la mejor buena disposición Sí, yo no niego, para sacarlo al sí, país sí. a flote. Todos tenemos buena Lo que hay que voluntad, tener en pero- cuenta es que este país está destruido. Sí, Hace yo- 40 años, no le vamos a
echar las culpas a ninguno en No, no. particular. Creo que todos, yo me siento también responsable, Exacto. porque a la edad que he llegado, algo he participado de este descalabro que padece el país. Exacto. Entonces, si todos nos sentimos responsables, no busquemos enfrentamientos. Ese es el drama. Busquemos Por eso el yo- avenimiento. Yo le digo con toda sinceridad, a mí me gustaría tener de un lado a María Julia, tener de un lado al señor presidente y del otro lado a los gremialistas. Entonces ahí pedir una tregua, que todos nos serenemos, que eliminemos la soberbia, que eliminemos el rencor, que eliminemos un montón de perjuicios y que pensemos en la gente. Porque si en este país hubo gente que se llevó millones de dólares, hubo gente que le debe al Banco Central 67.000 millones de dólares, ¿cómo puede ser que nosotros los de abajo siempre somos los que sufrimos el ajuste? Me- Siempre lo sufrimos los de abajo. me per- Mire usted, bajó el dólar, pero los productos suben. Y a mí el sueldo hace desde marzo que no me lo aumentan. Y usted me dirá, claro, es una empresa del Estado, cuando se privatice va a estar mejor. No le quepa la Pero menor ¿sabe duda. qué ocurre? Los choferes de colectivo son privados. El colectivo que me transporta a mí de Palomar a Edo aumentó arriba del 100% y al empleado no le aumentaron. Bueno, pero escúcheme, yo reconozco que hay todas esas dicotomías en la República Perdone, Argentina. Mariano. Disculpa, yo le digo porque una cosa, quizás lo Raúl. perjudico. María Julia está acá, así que la voy a sentar con María Julia también. ¿Se puede quedar? Sí, cómo no. Usted, menos mal que usted no puede leer los diarios, ¿no? Está bastante informado para no leer los diarios. No, me encanta la economía y la política. Ya veo. Me encanta. ¿Usted Yo le va a tengo decir mi- esto a María, esto mismo que ha dicho acá? Sí, le pero, va a decir a María Julia. pero yo ¿Usted qué quiere decir? yo quiero dejar constancia de algo, que yo creo que todos debemos tener conciencia de esto. Este Estado elefantiásico, los argentinos ya no lo podemos soportar. Señor Nos Montero hemos Ruiz, comido todos los servicios públicos. Señor Y Montero esto es los que se llevaron el dinero. usted no vio el primer programa, pero ¿sabe qué le dije yo a Mariano? Sí. Y a mí mis compañeros de trabajo me lo recriminan hasta el día de hoy, porque ellos se habían olvidado de que yo era liberal. Yo se lo dije a él en el primer programa, yo soy liberal y soy privatista, y esto me duele porque la gente nos involucra a los liberales en este problema y nos hacen culpables. Y en las próximas elecciones no vamos a salir segundo como yo pensaba que íbamos a estar. Vamos a estar detrás del Partido Obrero si seguimos así. Ustedes saben que yo quería regocijarme en este primer bloque, pero ya entró el problema, entró No, con bueno, todo. Mariano, la última cosa, escúcheme, para terminar. En la República Argentina, desde que está el doctor Menem, se ha abierto una posibilidad. El haberse derribado las barreras ideológicas y permitir que todos colaboremos, creo que hace que todos tengamos la obligación de hacer un poco examen de conciencia, poner un esfuerzo. Pero lo que sí tenemos que tener seguro, que con este estado elefantiásico el país no va a salir a flote. Vamos a seguir con este tema y yo lo que querría redondear este bloque. Sí, quería decir una cosita. ¿Usted quería decir algo o no? Sí, Bueno. no, o sea, un poco para redondear esto que vino involucrado precisamente, en primer lugar, como decías antes, agradecer realmente Sí, que eso. todo esto que Por surgió, que gracias a Dios tenemos en nuestra casa. Pero además somos una familia y tenemos una alegría y una tristeza al mismo tiempo, entonces es bueno que lo digamos. Claro, Tenemos está muy nuestra bien. casa, pero queremos tener, también conservar el trabajo. Muy bien, Entonces, por eso Raúl lo se va a quedar, decimos. Raúl se va a quedar, usted también puede quedar si quiere. No se va a Saturnino porque le quiero redondear el bloque, a ver si puedo, y recuperar el espíritu que tuvo el bloque, Claro, sin sí, dejar por de supuesto. plantear, Por además menos mal Raúl que usted es liberal, ¿no? Sí, Menos mal que es sí, liberal. sí. Él, como usted también lo es. Yo también, somos Por eso unos hay liberales que medio defender raros los derechos nosotros. de todos. Somos liberales menos extraños nosotros, ¿vio? A mí No somos muchas veces me liberales. dicen que soy comunista, ¿Así? porque defiendo todos los derechos humanos. Me parece muy bien. Yo quería simplemente, y Raúl se va a quedar acá, porque evidentemente tiene algo adentro, Raúl, para decir, y lo dice con autoridad. Ustedes saben que hoy cumple un año, hora clave. Me lo hicieron acordar, porque yo no me acordaba, pero hoy cumplimos un Bien. año. Entonces yo quería celebrar mi cumpleaños con esto, con esta mesa que hemos tenido. Por eso quería empezar el programa con esto, porque hay dos o tres conclusiones que yo veo acá importantes. Lo primero, yo he sido siempre una persona muy abstracta en la vida. Siempre he estado enseñando historias de ideas, siempre las ideas, ¿no? Y este problema de ustedes me puso en contacto con algo concreto. Hemos tenido en el programa 2 o 3 temas concretos y yo me estoy encontrando con el concreto a los 57 años de vida, ¿no?
Y es maravilloso ver que uno puede hacer algo concreto, aparte de discutir ideas. Ustedes son concretos. El otro cosa que yo había dicho de ustedes hace 2 meses, y lo reivindico ahora más que nunca, son ciegos, ¿no? Pero como ven, yo digo, me parece que hay mucha gente que no es ciega Y no ve. y no ve. Y no ve. Y finalmente, lo último, que yo querría reivindicar también la actitud de Montero Ruiz en todo esto. Fíjense, estamos en una crisis terrible. Pasa de todo. Pero un problema concreto se pudo resolver. Está la escritura, está la plata. Entonces me pregunto, ¿cuántos problemas concretos no se podrán resolver aún en esta crisis, cuando todos hablamos de las grandes variables y a veces nos olvidamos de las grandes personas, como las que tenemos acá? Bueno, por más que todavía no lo pedí, pero ya están llegando unos cuantos llamados telefónicos, varios para María Julia, algunos de ellos. Les voy a contar cómo hacemos el programa. Yo estuve hoy al mediodía con el presidente, una conversación bastante larga, y he fraccionado la conversación con él sobre los diversos temas para ver cómo reaccionan mis invitados frente a esos temas. La primera fraccionamiento es económico. Tuve un pasaje, un capítulo de la conversación con el presidente en la Casa Rosada sobre temas económicos. E invité acá a Julio Ramos y a Enrique Sebach, que están acá. Digo bien Sebach, siempre me equivoco. No te preocupes, me han llegado a llamar Sánchez alguna vez. Bueno, Enrique curado. Sánchez, va. y Julio Ramos, que están acá, yo les voy a pedir que vean un primer tape que tengo con el presidente de 3 minutos 35 segundos, y para ver cómo reacciona. Y otro después sobre otro tema para ver también cómo reaccionan. A ustedes les pido que llamen al 802-6001 al 6006. Vamos al primer tape con el presidente Menem. De economistas que a mí me gustaría trasladarlas a usted. Una, por ejemplo, que después no se implementan los planes. Yo mismo pienso, por ejemplo, usted ha concentrado todo en economía ahora. Y economía son unas pocas personas que están ahí. ¿Usted cree que pueden manejar todo realmente? Absolutamente todo. ¿Y Yo usted he cree que concentrado, las decisiones las toma el presidente de la Nación. Empecemos por poner las cosas en su lugar. Las decisiones las toma el presidente de la Nación porque el poder pasa por el presidente de la Nación. No se da un solo paso en el ámbito de economía sin previa consulta al presidente de la Nación. Y he resuelto, entonces, concentrar todo lo que hace a la reforma del Estado a partir de esta marcha en el ámbito de las privatizaciones, por ejemplo, he resuelto concentrar ahí, en el Ministerio de Economía. La caja, todo en el Ministerio de Economía. Pero no era posible, por ejemplo, que una organización como la ANSAL esté manejando al margen del Ministerio de Economía una suma cercana a los 400.000 millones de australes. Y Barrio Nuevo hizo un buen manejo, estuvo muy bien en la tarea que le hemos encomendado, pero yo creo que esto tiene que pasar por el Ministerio de Economía y, por supuesto, por la Tesorería de la Nación. ¿Sabe, presidente? Yo creo que la sensación que a mí me da la gente es que hubo mucha esperanza en el Herman 4 en marzo, ¿no es cierto? Y los índices de inflación empezaron a bajar. Pero después tocaron el 10 y empezaron a subir. Entonces la gente tiene... ¿Sabe la gente la sensación que tiene?
es que es otro ajuste más, otro tarifazo más. Van 10, van 12. No es así, Mariano. No es así, Mariano. La gente, porque tiene falsa, diría yo, una memoria muy, muy débil. Pero yo pregunto, ¿qué es lo que recibió este gobierno en 1989? Una hiperinflación galopante. Una hiperinflación que se desata nuevamente en marzo de este año. Y sin embargo la hemos podido ir poco a poco dominando. Y no son ajustes por el ajuste mismo, como ocurrió en otras oportunidades. Porque a la par de esto, está en marcha y en plena marcha la reforma del Estado. Entonces yo calculo que en el plazo que he pedido, 2 años y medio, 3, las cosas van a estar totalmente cambiadas, para bien y no para mal en la República Argentina. Esta situación en otros países se la vivió en igual o peor magnitud. Israel estuvo 5 o 6 años en procesos hiperinflacionarios, que bajaba la inflación, que volvía a trepar el índice inflacionario. Los que me vienen a hablar de Chile, 17 años estuvo Chile para salir, y con un gobierno de fuerza. En cambio aquí, en el ámbito de la democracia, pero infinidad de problemas, sin sangre, digamos así. Hemos podido ir dominando la situación y poniendo en caja, no de la forma que hubiéramos querido hacerlo, pero por lo menos ordenando los factores económicos en la República. Julio. Mira, me parece bien Menem, bien en el sentido de que él toma las decisiones, de que está dispuesto a hacerlo. Lo que veo que Menem se equivoca, y no es tal vez por causa de él, sino porque no se lo dicen, es que todos estos ajustes están poniendo, como decía Perón, el carro delante de los caballos. O sea, ya sabemos todo lo que hay que hacer. El problema es saber cómo se hace. Las fallas que hay en este momento es saber cómo se aplican los ajustes en el Estado. Pero enumerar nuevos ajustes y hacer nuevas teorías es correcto, es fácil hacerlo, pero no le acercan a Menem la manera de hacerla. Para mí esa es la falla que tienen. Lo demás, dice muy bien que en Chile, por ejemplo, yo estuve en Chile, solo dominar la inflación le llevó 6 años y llevar el índice de desocupación al 30%. Bolivia lleva 5 años y todavía está en la estabilidad, ni pensar todavía en la reactivación. Lleva muchísimos años, un esfuerzo muy largo y muy persistente. En eso Menem está bien, me parece bien. Enrique. Bueno, yo diría, me parece muy importante la decisión que muestra hoy el presidente, ese poder que transmite, que no estaba transmitiendo hasta ahora. Me parece que coincido con Julio en un solo tema. Creo que la reforma del Estado no la puede hacer un ministro, y no la puede hacer un ministro en la caja. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer todo un equipo, todo un gabinete, porque hay reforma del Estado en educación, hay reforma del Estado en acción social, no es solamente manejar la caja. Y hay dos cosas, hay ministros que hace 13 meses que están en el gobierno, no es un problema de ayer, y todavía no han dado muestras de que entienden lo que es la crisis, porque la crisis significa usar la imaginación para solucionar el problema y no convertirse en representantes gremiales, diciendo es cierto, la plata no alcanza, pero ¿qué quieren que haga? Y allí, otra cuestión que es fundamental respecto de los ejemplos que se han dado. Cuando vos haces manejo de caja, das la sensación de precariedad, o sea, das la sensación de que las cosas no duran, no son estables, porque no es la sensación de todo un gobierno trabajando detrás de algo, sino es la sensación de un cajero tratando de cuidar el peso o cuidar el austral. Cuando vos das sensación de precariedad, la primera cosa que generas es dudas sobre el tiempo y dudas sobre la marcha del programa. Y cuando vos generas dudas no hay inversión. Sin inversión no salís de este esquema de la Argentina. Entonces, el problema más serio es que vos tenés que pasar una estabilidad muy rápido, no solamente con la caja, sino con la señal de largo plazo, con el presupuesto, es decir, con todo el gobierno trabajando en esa historia. Y a mí lo que me preocupa es que, por un lado, el presidente ha tomado la decisión de gobernar solo, o sea, no importa con quién, si tiene que hacer las cosas por decreto, como ha dicho ahora, las hará, y eso da la sensación de poder, o sea, de querer tomar el poder en serio. Pero por otro lado, en una democracia preocupa mucho que esté tan solo, es decir, que en lugar de ser
la tarea de todo un equipo, de todo un bloque, de todo un congreso de gobernadores, de intendentes, sea la tarea de algunos pocos, porque eso te da la sensación de precariedad. Cuando hablas de Chile, hablas de un equipo de 200, 300, 500 personas, no solamente de un ministro. Justamente le pregunté al presidente también el tema de la reactivación, porque en el fondo lo que nos importa a todos finalmente es crecer, ¿no es cierto? Si la estabilidad es un medio para un fin, y fíjense lo que contestó. Primero que le preguntan a uno, ¿y la reactivación para cuándo? ¿Y por qué tiene que ser el Estado el que reactive la economía? El Estado no está para eso. El Estado establece las reglas de juego y aquí están las reglas de juego en marcha. Lo que tiene que poner los recursos para que esto se reactive son los sectores que cuentan y que tienen los recursos. Los capitalistas, los empresarios en el ámbito privado. Pero claro, ellos no lo van a poner hasta que no vean la estabilidad. Entonces, estas reglas de juego, que son muy duras, es para conseguir esa estabilidad. Una vez que consigamos la estabilidad, ya va a ver, Mariano, cómo va a empezar a crecer la República Argentina. Para darle una lucecita al fondo del túnel, ¿cuándo caerá la inflación a 2 o 3 puntos por mes? Porque todos los economistas dicen, cuando tengamos 2 o 3 meses de 2 o 3 puntos, empiezan a venir las inversiones. Bueno, eso se lo escuché yo a Broda. Exacto. Las inversiones están llegando. En el campo de los hidrocarburos. Hay más de 3.000 millones de dólares de inversiones en la petroquímica en este momento en la República Argentina. En este periodo de gobierno. Hemos conseguido, a través de las exportaciones, una suerte de superávit en el campo de exportaciones petroleras de cerca de 300 millones de dólares en los últimos 6 meses. Pero además con esta desregulación petrolera vamos a posibilitar, ya hemos firmado la adjudicación de las áreas secundarias, vamos a reactivar la marcha en la adjudicación de las áreas centrales, que también han sido licitadas algunas de ellas, y vamos a tener recursos más que suficientes para que empiece a estabilizarse la economía en la República Argentina. Pero yo sería un torpe si le vengo a dar algún término. Además me equivoqué muchas veces y no me quiero equivocar más. Si hay algo imprevisible en el manejo político, en el manejo de un Estado, es hacer pronóstico en el campo de la economía. ¿Usted puede decir hoy por televisión que su apoyo, su respaldo a González es total? La concentración de todo lo que hace a estos procesos están dados en economía. Entonces, esto significa apoyo total a la gestión del ministro González, lo que no significa no apoyo a los otros ministros, todo lo contrario. Pero algunos dicen que otros ministros como Dromi no piensan como González. ¿Cómo no piensan como González? Y está esa famosa grabación por ahí, ¿no? Y bueno, hasta que no me la traigan a la grabación, cosa que no la he pedido tampoco, ni tengo interés en pedirla. ¿Usted Pero cree que es armónico su equipo realmente? hay una versión con la firma de los integrantes de la comisión bicameral que dicen que eso no le han escuchado en ningún momento a decir a Dromi. Una carta a Dromi y otra carta creo que a González, no sé. Hay 2 cartas de la comisión bicameral. Yo descarto en forma absoluta esa versión, hasta que no se me pruebe lo contrario. Enrique. Bueno, no tengo objeciones a lo que acaba de decir el presidente, además por primera vez ese reconocimiento de la incapacidad de reactivar que tiene un Estado, cuya única misión es generar la estabilidad y las reglas de juego claras. Un dato importante. Los números que mencionó el presidente de inversión son apenas 2-3 puntos del producto. ¿Sabés cuánto invertía la Argentina cuando Argentina era un país estable? 20 puntos del producto. Se invertía 12.000, 15.000 millones de dólares. Esa es la inversión que solo viene con estabilidad. Lo otro sí son algunos negocios muy puntuales, como se dice ahora, que vienen de la mano de unas reglas de juego que se van aclarando. Pero la verdadera inversión, la inversión fuerte, viene solamente cuando vos tengas un horizonte de estabilidad permanente. O sea, hay que devolverle lo que los economistas llamamos la solvencia intertemporal al Estado. O sea, que esta historia de que la tasa de inflación baja no es una historia de 2 días porque apretaron la caja o porque se apropiaron de ciertos fondos por un ratito o porque patearon deuda para adelante, sino es la historia de un Estado que finalmente recuperó solvencia. Julio, trame el bloque. Bueno, le complemento él cuando dice que la inversión está en petroquímica, 3.000 millones de dólares que mencionó el presidente, son 2 o 3 puntos del PBI. 2 o 3 puntos más, no quiere decir que
de 20 bajamos a 2, ¿no es cierto? Aclaremos eso, porque si no, no estamos en 8 apenas. Me gustó más Menem en este bloque, me gustó enormemente más, tiene un concepto estupendo. Después que logremos la estabilidad va a llegar la reactivación. Mientras no logremos la estabilidad es absolutamente utópico pensar en la reactivación. Es uno de los conceptos más claros que ha dicho Menem últimamente, ¿eh? Pasará como muchas de las cosas, pero es un concepto clarísimo. Ahora, también le lo dijo antes, háblenme dentro de 2 años y medio a 3, eso también me gusta más, porque pensar hoy día, como quiere algún grupo Convivencia o estos que están circulando, que vamos a reactivar ya el Estado, eso es, o desde el Estado, o que la economía se va a reactivar cuando hoy salieron los índices y estamos en 17% mensual mayorista, salieron esta noche, hace un rato. Entonces eso es una teoría total, no la veo. Lo que yo te diría para redondear es que, repito, el problema del gobierno es bajar de la teoría a la realidad. Hoy en ámbito hay una frase, que no es mía, de Graciano, que vos lo conocés, es una frase estupenda, que dice, se puede estar bien encaminado, pero es como un náufrago en el mar. Se tira, sabe dónde está la costa, empieza a nadar y está bien encaminado, pero si la costa está a 1000 metros, a 1000 kilómetros, por más que esté bien encaminado no va a llegar nunca. Entonces quiere decir que estar bien encaminado como está este gobierno no es todo el problema. Porque si yo tengo la costa a 1000 kilómetros, me conviene más entrar a sumergirme en el mismo lugar donde me caí a ver si rescato el velero o lo que se me hundió, ¿no? Estar encaminado no es todo, eso es importante. Y Menem lo acaba de decir de alguna manera. Decía, cuando hablaban Sebach y Ramos, me acordaba una cita de... Creo que Ortega traía una cita de Leonardo da Vinci una vez que decía: la teoria è il capitano, la práctica sono i soldati, ¿no? Los argentinos me parece que en el nivel del capitano estamos poniéndonos de acuerdo. Te cuento lo que me decía un funcionario del equipo económico hace un tiempo, me decía, mira, estamos mucho mejor que los radicales, por los radicales hacían anuncios y nada más. Nosotros hacemos anuncios y decretos, así que ya nos falta menos. Es decir, estamos bajando a la práctica. Es un terreno peligroso para los argentinos, ¿no le parece? Enseguida volvemos. Los que siguieron el primer bloque de este programa saben que Raúl Cantale está esperando hablar con María Julia Alzogaray. También está, por supuesto, Federico Storani, que es con quien tenía que debatir originariamente. Pero María Julia ahora está primero sola por 3 minutos. ¿Cómo está la situación de Entel y de Foetra y todo lo demás? Bueno, yo les quisiera hacer un pequeño raconto de cómo ha sido esta situación. O sea, nosotros hace 4 semanas iniciamos una discusión con los 4 gremios de Entel sobre la recomposición salarial. En el curso de esa discusión sobre la recomposición salarial llegamos a un punto en el cual no se ponían de acuerdo las partes. Y no se ponían de acuerdo básicamente porque Foetra reclamaba una parte mayor de participación que el resto de los gremios. En ese momento el Ministerio de Trabajo decreta la conciliación obligatoria. ¿Qué quiere decir la conciliación obligatoria? Quiere decir que hay que conciliar, o sea, hay que dejar las medidas de fuerza y hay que seguir trabajando y hablando. Hasta ahora, en casi todos los conflictos que ha habido, prácticamente en todos, como dijo el ministro esta mañana, la conciliación obligatoria se ha respetado. Sin embargo, durante el periodo de conciliación obligatoria, Sindicato Capital de Foetra decide una huelga de brazos caídos. ¿Qué significa? Significa que la gente va a sus lugares de trabajo y no trabaja, que es muy difícil identificar a los huelguistas, por lo tanto es muy difícil
saber si uno está cesanteando a alguien correcta o incorrectamente. Y que, además, el efecto sobre el sistema de comunicaciones es tremendo porque se empieza a descalabrar todo. Fundamentalmente se nota en algunos lugares esenciales, como es la comunicación internacional. Cuando FOETRA, Sindicato Capital, decide esto, el Ministerio de Trabajo decide declarar ilegal el paro. Cuando el paro se declara ilegal, la gente tiene que volver a trabajar porque si no está fuera de la ley. O sea, si el paro es ilegal y usted no trabaja, está fuera de la ley. Por lo tanto, si está fuera de la ley, no puede estar dentro de la empresa. Y es en ese momento que tenemos que empezar a producir las cesantías con justa causa y sin indemnización, como marca nuestro sistema. Sistema que se basa en una ley de la época de Onganía y en un decreto del presidente Alfonsín. Porque en este último periodo no ha habido legislación sobre el derecho de huelga. Y bueno, empieza la primera tanda de telegramas, que son 147. Y yo les quiero decir que realmente debe ser una de las cosas más terribles que alguien tenga que hacer, que es tomar una lapicera y poner la primera firma en el primer telegrama. Porque detrás de cada uno de esos telegramas hay familias, hay gente, no son números, no son una masa. Y a mí lo que me produce una profunda amargura es que los que están incitando a la gente a estar en la ilegalidad están protegidos por sus fueros sindicales y saben que no se los puede despedir. Entonces ellos les piden a sus compañeros de trabajo que se queden fuera de la ley, sabiendo que el presidente de la República ha dicho que mientras estén fuera de la ley no se puede dialogar con ellos. Pero ellos saben que a ellos no se los puede echar. Y eso a mí, Mariano, me afecta profundamente. Antes de pasar, en este momento sí, te quiero dar el último panorama. Hoy las comunicaciones internacionales se iban a tener que suspender por falta de operadores. Pedimos a los cuerpos especializados del Estado Mayor Conjunto que nos enviara un grupo de especialistas en comunicaciones para realizar la parte operativa. La seguridad la hace la policía. La parte operativa la estaban haciendo esta tarde 13 suboficiales con un oficial al mando, 7 de Ejército, 3 de la Armada y 3 de la Aeronáutica. Se presentaron 3 diputados de la Nación e impidieron con su presencia, con el escándalo que organizaron llevando a la prensa dentro del local de comunicaciones de la empresa, que se realizaran las comunicaciones internacionales. De modo que si hubo una comunicación urgente por un enfermo, por una muerte, por algo así, no se pudo hacer porque había 3 diputados que estaban arengando a nadie, porque no había ningún trabajador de la empresa ahí adentro. Estaban arengando a los representantes, a los suboficiales que estaban cumpliendo su tarea de operar y a los periodistas a los cuales habían hecho entrar ahí, e impedían que el país se comunicara con el exterior. Por supuesto ya no están más dentro de la empresa, en este momento el edificio está custodiado y mañana se reinician las operaciones con personal de la empresa y con el personal accesorio que nos suministran las Fuerzas Armadas, exclusivamente para operar, sin armas, nada más que para manejar las consolas de operaciones. La seguridad está a cargo de la Policía Federal y de Gendarmería. vamos a ver, María Julia, después en el próximo bloque con Estorani a ver qué opina él, que es diputado. Pero te quiero pasar rápidamente algunos llamados. Hay muchísimos llamados. He seleccionado algunos buenos y otros malos, porque sabes que vos suscitas muchas pasiones, ¿no? Una vez Teodoro Roosevelt dijo que los que estamos en la arena peleando despertamos esas reacciones. Y te voy a dar alguna muestra de las pasiones. Verónica Barrio Norte le dice a Raúl Cantale, que también estará escuchando, que ella no cree que empresas privadas vayan a despedir empleados cumplidores. Entel despidió a los incumplidores. Aide de Palermo le pregunta a María Julia por qué recurren las Fuerzas Armadas para solucionar el conflicto de Entel. ¿Pero puedo contestar? No, espera, que te cuento. Y si no, pobre, no me puedo contestar. Y bueno, no, eso no. Vienen peores. Marcelo, no, esta es buena. Marcelo de Pacífico quiere felicitar por el programa y felicitar a María Julia por la gestión que está realizando. Mirá, Marcelo te ama, pero no Liliana de Floresta, que dice que para ella es una barbaridad que se aglutinen todos los gastos en el Ministerio de Economía, es otro tema. Además, opina que María Julia es una mujer despótica, más mala aún que la Thatcher. Más mala aún que la Thatcher. ¿Vos admirás a la Thatcher? No la admiro en todo. Le admiro su firmeza de carácter, no le admiro otros rasgos del carácter. ¿Te gustaría ser una Thatcher? En lo bueno sí, en lo malo no.
No se puede, hay que aceptar todo o rechazar todo. No, porque uno puede tratar de imitar lo bueno y no imitar lo malo. ¿Vamos a la mesa? Sí, pero déjame una piecita de por qué tuvimos que llamar a las Fuerzas Armadas. Estamos llamando para operar exclusivamente, porque tienen el conocimiento para hacerlo. Se manejar una consola de comunicaciones y es de suponer que si hubiera un caso de conflicto, las Fuerzas Armadas tendrían que hacerse cargo de las comunicaciones, aunque la empresa fuera privada. Hay más llamados todavía, pero nos vamos a la mesa. Federico Storani, su reacción ante todo lo que escuchó. Bueno, empiezo por la aclaración que me parece necesaria de no adjudicar perversidad a nadie y por lo tanto tratar de debatir este tema grave con la mayor buena fe y creyendo que todos quieren hacer las cosas en una dirección en favor de los intereses nacionales. Pero creo que la señora interventora está mal informada y es inexacto lo que acaba de decir sola. En primer lugar, en el trimestre, enero-marzo de este año, hubo una inflación del 466% y los empleados de Entel recibieron solamente un aumento del 40%. Desde entonces hasta aquí, no habían recibido prácticamente ningún aumento de sueldos. Por lo tanto, este tema no puede intentar ser politizado, y lo dice quien permanentemente le ve un trasfondo político, pero este es un conflicto eminentemente salarial. ¿Cómo se desencadena una situación tan penosa como la que hoy se vive? Efectivamente, se había llegado a un acuerdo entre la empresa y el sindicato FOETRA, la Federación Nacional, no solamente el sindicato de Capital, que hoy aparece tan cuestionado, la Federación Nacional, con quienes estuve reunido hoy a la tarde y me lo corroboraron. En ese convenio se aceptaba un aumento del 35%, compensatorio del congelamiento que venía desde marzo de este año. Pero resulta que cuando estaba en curso de ejecución, y tengo la prueba necesaria para demostrar el curso de ejecución, si las cámaras lo pueden tomar, porque se niega ahora que ese convenio existiera. Pero lo reconoció de todas formas Herman González. No, el convenio existía, ¿cómo no? En su momento se dijo que el convenio no existía, pero ¿Quién quiero dijo que el cumplir. convenio existía? Estamos de acuerdo que existe. Bueno, existe Sigamos. mucho mejor entonces. Se pagó adelantado, quiere decir lo que es un principio de ejecución del convenio. Pero luego, en el curso de la ejecución, Economía decide no reconocer y no homologar el convenio. Eso es incorrecto. Esto No, no es significa, verdad. lisa y llanamente, la violación de la medida de conciliación obligatoria que se había llamado. Por lo tanto, acá es bastante importante y no es un tema jurídico o judicial, es un tema importante. Invalida la posibilidad posterior de la declaración ilegal de la huelga, porque quien viola unilateralmente las condiciones de la conciliación obligatoria y en el curso de la conciliación obligatoria es el propio empresa a través del Ministerio de Economía, porque no cumple las pautas salariales que se habían fijado. No, espera. Lo lamento. no, no voy puedo a permitir terminar. que digas eso de economía bueno, porque no es verdad. Sencillamente acá hay Yo un soy la convenio que firma no ha el convenio sido... y sé que cuándo se homologa y cuándo no. ¿Se reconoció el convenio? El convenio se estaba negociando y FOETRA reclamaba sobre el 10% de productividad un porcentaje mayor que el que le correspondía por las actas que tiene con los otros gremios. Por eso entramos en conflicto. Tan pronto se ordenó la conciliación obligatoria, FOETRA Nacional la acata y el Sindicato de Buenos Aires no. Entonces, no es así. ¿Es así? No es así. Se desconoció el convenio. No Se se desconoció el desconoció el convenio convenio. en virtud de las nuevas pautas fijadas por De Economía, de los ninguna topes manera, salariales, de ninguna y manera. al desconocerse el convenio, por lo tanto, se viola el periodo de conciliación obligatoria. Eso produce el reencauzamiento de las ¿Quién es medidas el de fuerza. funcionario que desconoció el convenio? Y finalmente, absolutamente, vos fuiste una de las que principalmente planteaste de que no se iba a reconocer este convenio salarial. Pero Esto lo dicen yo soy la que he absolutamente negociado el convenio. todos los delegados habidos y por haber. Los de la Federación Nacional y los del Sindicato de la Ciudad. Pero yo no sé, Una cosa, los dos. perdón, no, Es no, no, grave, Mariano, es es grave gravísimo para la esto. persona No, que está es gravísimo, escuchando. por supuesto. En vez de grave que sobre hechos no se pongan de acuerdo, porque Pero no no, estamos discutiendo de teoría. que lo que Yo ocurre también es que el estoy- hecho... finalmente. No, 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 Yo creo que Además, está mirando, aquí, no sabe lo que pasó. acá hay un problema central, para aclararlo perfectamente bien.
aquí existe una violación de un convenio firmado por las partes o no firmado, pero lo cierto con principio de ejecución conforme a los residuos que tienen, que no se acepta unilateralmente por parte del Ministerio de Economía. Y esto produce la continuación de la medida de fuerza. Una vez que esta medida de fuerza continúa, es cuando el Ministerio de Trabajo decreta la ilegalidad del paro. Pero la ilegalidad del paro no puede ser decretado porque hubo una violación unilateral de este convenio que precisamente estaba en curso de ejecución. Es absolutamente no cierto. No es absolutamente no cierto que el Ministerio de Economía se haya negado a homologar eso. Quien lo haya transmitido así está mintiendo. Y la prueba está que el Ministerio de Economía exceptuó a este convenio que estábamos negociando del decreto ómnibus del ajuste general. Porque respetó la palabra empeñada por la empresa. No de modo es cierto, que adjudicarle eso al Ministerio de Economía, ser privatizada, por eso la eximió de las pautas de tope salarial. Pero lo hace con posterioridad. Justamente porque iba a ser privatizada, la eximió de las pautas. Nuestra negociación del convenio es previa al ajuste y la declaración de conciliación obligatoria es previa al discurso del Ministro de Economía. Economía en ningún momento rechazó la homologación del convenio, no le echen la culpa a Economía. Nosotros negociamos sobre la base de 35 más 10 de productividad y todo el conflicto vino por una discusión con FOETRA sobre el porcentaje que les tocaba. parece, ¿Usted se da cuenta que es un absurdo esto? Porque si no hubiese habido huelga. Claro. ¿Qué huelga hubiese habido si realmente había un reconocimiento de un convenio? Yo le digo una La prueba está que todo FOETRA Nacional entró de huelga. ¿Cómo que no? También estuvo de huelga y acató la conciliación obligatoria. No hagamos juego de palabras. Pero FOETRA Nacional estuvo de huelga y acató la conciliación obligatoria, que es la única diferencia con el sindicato de Capital. Pero también dice FOETRA Nacional de que le violaron el convenio que habían establecido con la empresa. Eso lo dice cualquiera de los dirigentes y yo invito que en todo caso se los invite a esta mesa el próximo jueves. Si les parece, podríamos hacerlo, por supuesto, tomo la palabra, hacemos un debate. Le pregunté al presidente sobre el tema FOETRA, son 39 segundos, ¿quieren escucharlo? Vamos a escucharlo, señor director. ¿Firme usted? Totalmente. ¿No va a aflojar? No voy a aflojar y más firme que nunca. ¿Ni siquiera en el caso de FOETRA va a aflojar? Bueno, el caso de FOETRA, en tanto y en cuanto la gente de FOETRA entienda que va por el mal camino y no se reincorpore a trabajar, no vamos a aflojar. Una vez que FOETRA retorne al trabajo, vamos a entrar a considerar la situación. Pero mientras tanto no hay diálogo. Pero esta idea de no reincorporar que María Julia ha hecho tantas veces, ha manifestado, ¿usted cree que es una idea no negociable? Que vuelvan a trabajar y entonces vamos a hablar. Pero mientras tanto no se negocia. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero usted, Raúl Cantale, quiere decir algo. ¿Lo puede decir un minuto? Ya usted tiene que tener profesionalidad televisiva ya, Raúl. Mire, yo lo que le digo es lo Hable siguiente. cortito. Acá yo tengo el convenio que se firmó. Nosotros recibimos un adelanto el 18 de agosto. Tal es así, nosotros como sabíamos a través de sueldo que no se iba a pagar el jueves 17, iniciamos nosotros los obreros un paro, que el Sindicato de Buenos Aires tuvo que salir a cubrirnos, declarándolo el Sindicato de Buenos Aires a posterior el paro. Y después el día viernes apareció el adelanto. Cuando nosotros decidimos luego acatar este aumento, a nosotros no nos obliga el sindicato a parar, somos nosotros, porque nosotros nos enteramos de que este convenio no se respetaba. Acá el problema argentino es el de doble mensaje, porque yo escucho por la radio el viernes... Pero perdón, ¿cómo se enteraban que el convenio no se respetaba? A través de sueldo. ¿Pero a través de qué sueldo? Había, si aún no lo habían cobrado. En sueldo no había... ¿Pero cómo se enteraron de eso? Porque no había orden de pago. ¿Pero cómo se enteraron de eso? Porque las boletas no estaban hechas el día 17. Y nosotros hicimos el paro y FOSTA la hizo. Esa es la prueba más el día 17 si no podía estar hecha la boleta de pago por la sencilla razón de que estábamos terminando de ajustar los porcentajes. Los porcentajes pero de todas maneras se habían aceptado el día lunes. Y nosotros pero empezamos ¿cuánto a trabajar. tiempo tardan en confeccionarse las boletas? Eran boletas fijas, María Julia. Eran pero mire, por supuesto, fíjese, la del adelanto eran es fijo. 500 fijos. Esas boletas no estaban hechas. El adelanto es fijo y se pagaba. Me permite otra cosa más. Pero además hay una cosa que es muy importante aquí, que va a otro tema. Ustedes dicen fueron voluntariamente. Yo les digo que hoy hay gente que quiere trabajar y está siendo amenazada para no trabajar. Yo tengo denuncias, hay denuncias sentadas en la comisaría 3, de gente que quiere trabajar y que ha recibido no solo amenazas, sino agresiones por intentar ir a trabajar. Y nosotros tenemos que defender la libertad de trabajo,
Por eso estamos pidiendo custodia para los edificios, para que el que quiere trabajar, trabaje, porque si no, no podemos diferenciar los que quieren trabajar de los que no quieren trabajar. Y se corre el riesgo de dejar cesantes, como en la ilegalidad, a quienes realmente querrían estar trabajando. Y no queremos que eso ocurra. Es más, si eso ha ocurrido, cada caso va a ser revisado individualmente. Aunque tengamos que revisar 300 casos. ¿Vos conocés a una persona, Pastorino Lescano Isidoro? Sí. ¿Sí? Yo no la conozco, está entre los telegramas. Es uno de los despedidos. Este señor falleció el 2/7 del 90. Bueno, por eso te Esto vuelvo a habla, decir, habla eso con te vuelvo a absoluta decir. claridad, con absoluta claridad de que acá no ha habido racionalidad en la medida. Todo conflicto puede tener la No parte es así. opinable. La racionalidad implica el No es estudio de los así. casos particulares. Déjame Mire, hablar, yo yo te dejo hablar un rato largo. La racionalidad de los casos particulares. Se puede saber, por lo que él mismo me explicaba en su lugar de trabajo, es exactamente quién trabaja y quién no trabaja por las planillas. ¿Quién da Por lo la- tanto, cuando se cesantea o se despide, en este caso sin indemnización también, a un fallecido, en todo caso estamos hablando de cierta irracionalidad No, estamos en el hablando manejo de las simplemente medidas. que la persona que y dio esa además te rectifico información- en otra cosa. Vos dijiste que no se había tocado los delegados gremiales porque gozan de fuero laboral. No, dije es que ellos cierto. lo hacían Señor pensando que Tejeda, estaban Raúl protegidos por Héctor, su- delegado general de edificio Estomba, fue también cesanteado. Por eso Lo que no va- viola- ese no va a lo que quedar viola- cesante. Bueno, este Ese ha sido, se va a ya ha salvar. recibido su telegrama Pero en ese se va a violación de salvar. la ley, en violación de la Ese ley. se va a salvar. Y como hay dos casos que traje como casos pilotos y No, no, testigos, ahora los casos pilotos debe y haber testigos. un montón de casos más en lo que Cada significa la uno- irracionalidad en la toma de una medida que ninguna es más manera. una provocación que la racionalidad. Menos mal que el propio No. presidente deja la puerta abierta y dice que es posible que se reconsidere. Menos mal que está también mediando el Monseñor Bufano, menos mal que existe una cantidad de dirigentes importantes del propio partido oficial que lo están señalando, porque si no esto se puede convertir en el caso testigo de la medida ejemplar de represión a los trabajadores en Esto huelga. es el caso testigo del intento de parar todo un proceso de reforma del Estado y de privatización. Eso no es cierto. Y este No, es el caso eso no es testigo en el cierto. cual... Señores, Ahora me dejas hablar a mí. Bueno, pero no me pegues, Este es por el favor, caso yo no soy testigo, un no te chico. pegué, te toqué, Bueno, si muchas te molesta no te toco. El Realmente caso testigo es porque va dirigido a la empresa que en 30 días va a ser privada. Y porque va a haber gente que desde adentro de la empresa, desde cargos en los cuales tienen que hacer una lista, van a intentar sabotear. Y porque el presidente de la República lo ha dicho, y yo lo he repetido hasta el cansancio, cada caso individual va a ser revisado hasta el cansancio, porque no queremos que haya errores. Lo que el presidente no quiere aceptar, y lo ha dicho claramente, son imposiciones realizadas desde la ilegalidad. El paro es ilegal. El que está en paro está fuera de la ley. Por lo tanto, dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. O sea que la ley este Eso canal es, es es tiempo una frase, ganando, Julia, desgraciadamente. yo recuerdo que era de Perón, Si el precisamente uno de caso los se defensores. levantaba, Esa si el frase paro, es me disculpa, exactamente. si el paro se levantaba el viernes, yo escuché en la radio que usted había dicho, se levantaba el viernes, antes de las 12 horas, no había telegrama. Yo no dije eso en ningún momento. Se dijo en la radio. Hoy escuché Pero un no colaborador crea lo que suyo. diga en la radio, yo Hoy no lo escuché un dije. colaborador suyo diciendo que los telegramas estaban hechos desde el día jueves a la noche y el viernes a la mañana. Y además, que todos los días se hacían una lista. Ahora yo me pregunto, si se hacen una lista de los empleados que trabajan o los que no trabajan, ¿cómo salieron Esto no los termina. telegramas de los Han hablado, enfermos? creo que han hablado todos. Y la ley, ¿saben con la ley del canal? Que a mí me sacan del aire a las 12. Esa es la ley del canal. Dentro de la ley Pero todo. dentro de la fuera ley, todo, nada. fuera de la ley no podemos ni conversar. Les agregaría agradezco, pero simplemente- queda la palabra de Storani. Queda comprometido todo el mundo para un debate más completo, La Federación con Nacional más también. tiempo. No O que por ahí solamente por el el jueves se sindicato arregló de todo Capital. ya, ¿no? Ojalá, porque está en juego la gente. Yo creo que Como se el dice, tema está en juego la está en gente. camino a arreglarse porque la gente está volviendo a sus lugares de trabajo y la estamos protegiendo para director. que lo puedan hacer. Seguimos con el programa.